Vamos a iniciar con el curso. Este es el curso de Sistemas de Información. Mi nombre es Sheila Esquivel y vamos a estar compartiendo este curso por medio de videos. El primer video que tenemos por acá corresponde al tema de aspectos éticos y sociales en sistemas de información. De acuerdo a lo que vemos acá, existen algunos problemas éticos y sociales que están relacionados con los sistemas de información. Si vemos un poco de acuerdo a lo que está en la diapositiva, vemos que últimos años ha sido uno de los periodos más éticamente cuestionada en la historia de Estados Unidos. En la gestión ética y en los lapsos de tiempo, en los juicios de negocio, un amplio espectro de industrias, y acá tenemos algunos nombres: préstamos riesgosos, el fracaso del análisis de riesgos de Citibank y acá Societe General. Los sistemas de información se convierten en un instrumento para muchos fraudes recientes, y no solo estos fraudes, ¿verdad? Hay diferentes fraudes que han ocurrido a lo largo de la historia, que han derivado a directrices con penas más severas, aumentar los cargos contra la obstrucción de las empresas, lo cual significa que los administradores deben asumir una mayor responsabilidad individual respecto a la conducta ética y legal. Es bastante complejo para una empresa poder estar pendiente de los aspectos éticos de los empleados o de cualquier persona que dependa de una u otra manera de la empresa, ya que esta parte no se puede ver a simple vista hasta que estén dentro de la empresa y ocurran algunos hechos como este. La ética se comprende que son principios tanto buenos y malos que los individuos actúan como agentes libres de moral. Se utiliza para tomar decisiones que guíen su comportamiento. Podemos obrar a bien o podemos obrar a mal. Obrar éticamente es obrar de acuerdo a lo que las reglas mencionan, ¿verdad? De acuerdo a cómo las reglas se han realizado dentro de una empresa. Asimismo se deberían de poner en práctica estos principios, ¿verdad? Para poder cumplir con esas normas o el reglamento. Los sistemas de información plantean nuevas cuestiones éticas porque crean oportunidades para un cambio social, amenazando la distribución existente del poder, el dinero, los derechos y obligaciones, nuevas formas de delincuencia. Lamentablemente también los sistemas de información ayudan a que haya nuevas formas de realizar los delitos. Y no es que siempre o que se den en todas las empresas, pero lamentablemente los delitos por medio de un sistema de información existen muchos, ¿verdad? Hoy en día, con esto de la tecnología que se está utilizando mucho más en esta temporada, vemos que los delitos en cuanto a sistemas han crecido un poco más. Un modelo para el pensamiento sobre temas éticos, sociales y políticos. La sociedad en su estanque en calma. TI cae como una roca en el estanque, creando ondas de nuevas situaciones no cubiertas por las antiguas normas. Las instituciones sociales y políticos no pueden responder permanentemente a estos cambios. Puede tomar años para desarrollar normas, leyes y definir expectativas. Requiere la comprensión de la ética para tomar decisiones en áreas legalmente complicadas. Realmente los temas éticos en cuanto a sistemas es un tema bien complejo. No todos los países tienen regulados la parte de este tipo de delitos. Si hablamos de Guatemala, sabemos de que en Guatemala no existe una ley que esté en función, la cual podemos decir de que se puede poner en práctica para realizar algún tipo de castigo, podría decirse, para este tipo de delitos. Han existido algunas tal vez formas que se han querido colocar dentro del país, pero solo se ha quedado en eso, ¿verdad? Un pensamiento
han estado en papel, etcétera, pero no se han convertido en una ley como tal. Acá tenemos una imagen, ¿verdad? Donde podemos ver que en el centro de la imagen tenemos la tecnología y sistemas de información. Estos tienen varios ámbitos. Tenemos los éticos, los sociales, los políticos, y estos también tienen relación con los individuos, con la sociedad y con la política, tal y como están las capas en esta imagen. Pero a su vez, alrededor tenemos algunos otros aspectos que también llegan a formar parte de esta imagen, ¿verdad? O de la tecnología. Podemos hablar de derechos y obligaciones de propiedad, podemos hablar de calidad del sistema, calidad de vida, podemos hablar de rendición de cuentas y control, derechos y obligaciones de la información. Todo esto va relacionado con los sistemas de información. Si nos damos cuenta como la primera parte que encontramos en este diagrama es la parte ética, ¿verdad? Debemos de actuar éticamente cada vez que utilicemos un sistema de información. Hay 5 dimensiones morales del área de la información y como número 1 tenemos derechos y obligaciones de información. ¿Qué derechos de información poseen los individuos y las organizaciones con respecto a sí mismos? ¿Qué pueden proteger? En realidad, si estamos hablando de derechos y obligaciones de información, lo que se guarda y lo que se protege en cualquier organización es la información. Y esa sería la primera dimensión. Luego tenemos derechos y obligaciones de propiedad. ¿Cómo se protegerán los derechos de propiedad intelectual tradicionales en una sociedad digital en la que es difícil rastrear y rendir cuentas sobre la propiedad y es muy fácil ignorar dichos derechos de propiedad? Este es un problema que realmente se ha dado a lo largo de la historia. Hoy en día pues existe mucho la parte de estar copiando cualquier tipo de software de forma pirata, ¿verdad? Tenemos infinidad de software pirata que los podemos descargar, podemos hacer muchas cosas con ellos y es bien complicado poder proteger el derecho de propiedad intelectual de todo este tipo de software. En realidad, la propiedad o los derechos de propiedad es algo que siempre se va a estar perdiendo. Luego tenemos rendición de cuentas y control. ¿Quién puede y se hará responsable, además de rendir cuentas por el daño hecho a la información individual y colectiva y a los derechos de propiedad? ¿Quiénes son los que se van a hacer cargo? En este momento, si nos damos cuenta, en nuestro país no hay una persona que yo pueda decir, una autoridad que pueda decir voy a ir a tal lugar a poder poner una denuncia porque se robaron un software que yo hice. No se puede hacer. Entonces es un problema que también se está dando hoy en día. Calidad del sistema. ¿Qué estándares de calidad de los datos y del sistema debemos exigir para proteger los derechos individuales y la seguridad de la sociedad? Tampoco hay una ley, hay una iniciativa, lo que sea, no hay nada donde yo pueda decir que existen reglas con las cuales se debe cumplir en cuanto a la estandarización para dar un software de calidad o para comprar un software de calidad y que si este software no cumple con esas características, pues entonces hay una penalización, no hay algo como tal. Calidad de vida, qué valores se deben preservar en una sociedad basada en la información y el conocimiento, qué instituciones debemos proteger para evitar que se violen sus derechos, qué valores y prácticas culturales apoya la nueva tecnología de la información. Todo esto para poder mejorar la calidad de vida, ¿verdad? En cuanto a los sistemas de información. Existen 4 tendencias tecnológicas clave que plantean cuestiones éticas y la primera es el poder de computación se duplica cada 18 meses. La creciente dependencia y vulnerabilidad a los sistemas informáticos. Si nos damos cuenta, día a día podemos tener duplicidad, ¿verdad? O podemos ver cómo van incrementando cada día los sistemas de información. Acá dice que el poder de computación se duplica cada 18 meses. Pero en realidad no es cada 18 meses, puede ser cada mes, puede ser cada 2 meses, puede ser cada N cantidad de meses. ¿Por qué? Porque hoy la piratería o las copias están a la orden del día, ¿verdad?
Los costos de almacenamiento de datos en rápido descenso, multiplicando las bases de datos sobre las personas. Cada día, si nosotros quisiéramos información de una cantidad n de personas, las pudiéramos obtener, porque el almacenamiento también está siendo, o la información almacenada en diferentes empresas, etcétera, también es motivo de negocio hoy en día, ¿verdad? Entonces también eso es una parte ética que se debería proteger. Análisis de datos avanzados, mayor capacidad para encontrar información personal detallada en los individuos. A través del análisis de datos ahora podemos tener una cantidad enorme de información de cualquier persona. Entonces esto también llega a ser como un peligro para las personas o para cualquier persona. Redes avanzadas e Internet permiten el movimiento y el acceso a grandes cantidades de datos personales. También esta parte, pues no podemos tener protegidos nuestros datos porque si está en las redes, está en todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede obtener. También tenemos conceptos básicos que forman la base de un análisis ético de los sistemas de información y aquellos que los manejan. Y tenemos 4, tenemos responsabilidad, rendición de cuentas, obligación y el debido proceso. Si hablamos de responsabilidad, es la aceptación de los posibles costos, deberes y obligaciones para las decisiones. Si hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de mecanismos para identificar los responsables. La obligación permite a las personas y empresas recuperar los daños hechos a ellos. Y el debido proceso, las leyes son bien conocidas y comprendidas con una capacidad de apelar a las autoridades superiores. Tenemos acá un análisis ético. Es un proceso de 5 pasos. Número 1, identificar y describir claramente los hechos. Número 2, definir el conflicto o dilema e identificar los valores de orden superior que participan. Número 3, identificar los grupos de interés. Número 4, identificar las opciones que razonablemente puede tomar. Y número 5, identificar las posibles consecuencias de sus opciones. Esos serían los 5 pasos para un análisis ético. Existen códigos de conducta profesional promulgada por las asociaciones de profesionales, y acá existen algunas, pero no quiere decir que en nuestro país se rijan por estas asociaciones, ¿verdad? Las promesas de las profesiones que se regulan según el interés general de la sociedad. Sí existen códigos de conducta profesional, ¿verdad? Que si nosotros vamos, por ejemplo, hacia alguna de las profesiones, ahí sí existen códigos que nosotros podríamos seguir. Pero no hay uno como quien dice general donde lo podemos poner en práctica y que ese también, si no se cumple, es penado. El mundo real de los dilemas éticos, un conjunto de intereses enfrentados uno al otro. Por ejemplo, el derecho de la compañía para maximizar la productividad de los trabajadores frente al derecho de los trabajadores al uso de Internet para pequeñas tareas personales. Esto es uno de los dilemas éticos que se están viviendo en la actualidad. Tenemos dimensiones morales de los sistemas de información. Por ejemplo, acá hay una herramienta que se llama Source Control. Ofrece herramientas o funciones para el seguimiento de la actividad web y de correo electrónico y para el filtrado de correo electrónico no autorizado y el contenido del sitio web. Los beneficios de la supervisión del empleado de correo electrónico y el uso de Internet debe estar equilibrada con la necesidad de respetar la privacidad de los empleados. Existen herramientas que nosotros podemos utilizar para estar viendo cuál es la actividad que está haciendo cierta persona, pero esto va en contra también de la ética, ¿verdad? Pero hay muchas empresas que lo están haciendo porque quieren ver qué es lo que están haciendo sus empleados. Tenemos la privacidad, la demanda de los individuos que lo dejen solo, libre de la vigilancia o la interferencia de otras personas, organizaciones o el Estado. El derecho a ser capaz de controlar la información sobre usted. Eso es lo que se vería en cuanto a la privacidad, ¿verdad? Dentro de una institución. Tenemos desafíos a la privacidad en Internet. Por ejemplo, las cookies, que son pequeños archivos descargados por
sitio web al disco duro del visitante, identificar visitante las visitas del navegador y realizar un seguimiento al sitio, permitir a los sitios web que elaboren perfiles de los visitantes, o sea que no podemos tener privacidad si existen las cookies. Tenemos Webbox, pequeños gráficos incrustados en mensajes de correo electrónico y página web, diseñado para controlar que está leyendo un mensaje y transmitir esa información a otra computadora en internet. También tenemos los spyware, ocultamente instalado en el ordenador del usuario, y puede transmitir las pulsaciones de teclado del usuario o mostrar anuncios no deseados. ¿Cómo podemos identificar los cookies? Bueno, tenemos acá el servidor web lee el navegador web del usuario y determina el sistema operativo, el nombre del navegador, el número de versión, la dirección de internet y demás información. El servidor transmite un pequeño archivo de texto con información de identificación del usuario, conocido como cookie, que el navegador del usuario recibe y almacena en el disco duro de su computadora. Cuando el usuario regresa al sitio web, el servidor solicita el contenido de cualquier cookie que haya depositado antes en la computadora del usuario. El servidor web lee el cookie, identifica al visitante y pide los datos sobre el usuario, y de esa manera se pueden identificar los cookies a los visitantes web. Tenemos acá desafíos de Internet para la privacidad. Los sitios web publican sus políticas de privacidad para que los visitantes las revisen. El sello Trust designa a los sitios que han acordado adherirse a los principios de privacidad establecidos en Trust en cuanto a divulgación, elección, acceso y seguridad. Si nosotros estamos de acuerdo con todo esto, pues vamos a aceptar, y si no, lo vamos a declinar. Tenemos los sistemas contemporáneos de información han desafiado de manera considerable las leyes existentes y las prácticas sociales que protegen la propiedad intelectual privada. La propiedad intelectual se considera como la propiedad intangible creada por individuos o corporaciones. La tecnología de la información ha dificultado el proceso de proteger la propiedad intelectual, ya que es muy fácil copiar y distribuir la información computarizada en las redes. La propiedad intelectual está sujeta a una variedad de protecciones bajo tres tradicionales legales distintas: secretos comerciales, derechos de autor y ley de patentes. Estos serían todos los que conocemos como la propiedad intelectual, ¿verdad? Cada uno de estos debería protegerse. Si hablamos de los secretos comerciales, estamos hablando que cualquier producto del trabajo intelectual, una fórmula, dispositivo, patrón o compilación de datos que se utilice para un fin comercial se puede clasificar como secreto comercial, siempre y cuando no se base en información en el dominio público. Las protecciones para los secretos comerciales varían de un estado a otro. Las leyes de secretos comerciales conceden un monopolio sobre las ideas detrás del producto de un trabajo, pero puede ser un monopolio muy poco claro. Si estamos en una empresa, tenemos la obligación de proteger ese secreto comercial, porque si la empresa nos está pagando, pues también nosotros debemos de ser leales conforme a esa información y no poderla otorgar a ninguna otra persona u organización. Si hablamos de derechos de autor, esto es como el copyright. Son una concesión legal que protege a los creadores de propiedad intelectual contra la copia por parte de otras personas para cualquier fin durante la vida del autor durante 70 años más después de su muerte. Realmente este es uno de los delitos más cometidos, porque el derecho de autor se viola en cada momento. Los derechos de autor protegen contra la copia de programas completos o una de sus partes. Las compensaciones por los daños se obtienen con rapidez al momento de una infracción. Las demandas por infracción de los derechos de autor en cuanto a la apariencia visual tratan precisamente sobre la distinción entre una idea y su expresión. Tenemos acá que una patente otorga al propietario un monopolio exclusivo para las ideas detrás de una invención durante 20 años. Esa es la protección durante 20 años. Los conceptos clave en la ley de patentes son original, novedad e innovación. La Oficina de Patentes no aceptó las solicitudes de patentes de software de manera rutinaria, sino hasta una decisión de la Suprema Corte en 1981, la cual declaró que los programas de computadora podrían ser parte de un proceso patentable.
La solidez de la protección de las patentes es que concede un monopolio sobre los conceptos y las ideas subyacentes del software. La dificultad es aprobar los rigurosos criterios de la no evidencia, es decir, la obra debe replicar cierta comprensión y contribución especial, originalidad y novedad, así como los años de espera para recibir protección. Cuando nosotros queremos patentar algo que hayamos construido, si hablamos de software, deberíamos de realizar este proceso, ya que ese es un, podríamos decir, seguro, ¿verdad? Por 20 años, como dice acá, donde nos estamos protegiendo de que otra persona pues nos copie la idea. Pero lamentablemente todo esto pues no se llega a cumplir a cabalidad. Tenemos responsabilidad de cuentas, responsabilidad legal y control. Las nuevas tecnologías de la información desafían las leyes de responsabilidad legal existentes, así como las prácticas sociales de rendición de cuentas de los individuos y las instituciones. Tenemos problemas de responsabilidad legal relacionados con las computadoras y esto ocurre a cada momento. Este caso revela las dificultades a las que se enfrentan los ejecutivos de sistemas de información que en última instancia son responsables de los daños realizados por los sistemas desarrollados por su personal. Entonces acá tendría que haber una responsabilidad legal sobre los sistemas que existan en una empresa, pero muchas veces este paso pues no se da dentro de las empresas porque pues no se cumple esto a cabalidad, ¿verdad? No hay algo que haga que se cumpla. Existen los crímenes por computadora y abuso de la computadora. El hecho de cometer actos en los que se involucra una computadora que tal vez no sean ilegales, pero se consideran poco éticos. Por ejemplo, robar algún tipo de información o borrarle el trabajo a una persona que haya realizado algún proyecto, etc. El crimen por computadora es la acción de cometer actos ilegales a través del uso de una computadora o contra un sistema computacional. Las computadoras o sistemas computacionales pueden ser el objeto del crimen, destruir el centro de cómputo de una compañía o sus archivos de computadora. El spam es correo electrónico basura que envía una organización a un individuo o una audiencia masiva de usuarios de Internet, quienes no han expresado ningún interés en el producto o servicio que se comercializa. Y el spam, pues todos los días recibimos spam en nuestros correos, ya es algo como común, ¿verdad? Parte de nuestra vida diaria, el cual vemos, pero al final de todo, pues lo hacen sin nuestro consentimiento. Acá tenemos Internet, amigo o enemigo de los niños. El uso de Internet por niños y adolescentes plantea un dilema ético. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Deben los padres restringir el uso de Internet por los niños o adolescentes? ¿Por qué sí o por qué no? Esta ha sido una discordia de hace mucho tiempo de a qué edad un niño puede empezar a usar Internet. Es recomendable que un niño o un adolescente utilice Internet sin la supervisión de un adulto. ¿Podría un niño también o un adolescente utilizar Internet sin que exista un control parental en esa computadora o en ese dispositivo que está utilizando? En realidad no todos los padres tienen este control, ¿verdad? Este control debería existir en cada uno de ellos para que los niños no estén expuestos a poder revisar cualquier cosa en Internet que después sea utilizada de una forma inadecuada o la información sea mal recibida o estén viendo información inadecuada. Muy bien, acá tengo la tarea para esta presentación y la tarea es la siguiente. Observar un ambiente social, puede ser un parque, un restaurante, etc. O recordar cómo es uno de estos ambientes y realizar un análisis de la vida cotidiana de las personas que se encuentran en el lugar. Y van a hacer un reporte, ¿verdad?, de lo siguiente. ¿Qué tecnología visualiza en el ambiente observado? ¿Qué aspectos han cambiado a causa de la tecnología en el comportamiento del ser humano? ¿Cuáles son las causas y consecuencias que ocasiona el uso de la tecnología? Menciona algunas ventajas y desventajas del uso de la tecnología. Y dé un comentario de lo observado en el ambiente desde el punto de vista ético. Esta sería la tarea para esta actividad, ¿verdad? O para este video. Esta tarea se estaría presentando junto con el resumen de esta presentación
y ustedes ya saben la fecha para cuando lo tienen que entregar. Esto sería todo por esta clase, por este video. Les agradezco mucho por su atención y nos estamos escuchando en el próximo video.